In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. En este tercer domingo después de Pentecostés, la epístola está tomada de la primera carta de San Pedro y dice lo siguiente: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Echad sobre él todos vuestros cuidados, puesto que tiene providencia de vosotros. Estad alerta y velad, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar, al cual resistiréis firmes en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su gloria eterna, después de un breve padecer, os perfeccionará y afirmará, os fortalecerá y consolidará. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio está tomado de San Lucas y dice lo siguiente: Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírles, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Les propuso esta parábola diciendo: ¿Quién habrá entre vosotros que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las 99 en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta que la halle? Y una vez hallada, alegre, la pone sobre sus hombros. Y vuelto a casa, convoca a los amigos y vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O, ¿qué mujer que tenga 10 dracmas, si pierde una, no enciende la luz, barre la casa y busca cuidadosamente hasta hallarla? Y una vez hallada, convoca a las amigas y vecinas, diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Tal os digo que será la alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Fácil es confundir exteriormente el celo verdadero por la salvación de las almas del celo amargo. San Pablo les dice a los de Corintios en su segunda carta, cual ejemplo de celo verdadero: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido para presentaros a Cristo como casta virgen. ¿Quién desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza que yo no me abrase? Dice San Gregorio Magno: deduciréis que la justicia verdadera se compadece y la falsa se indigna, aunque los justos también suelen indignarse contra los pecadores, pero no movidos por soberbia, sino por celo del bien. Se indignan sin indignarse, desesperan sin desesperar, castigan, pero con amor, porque aunque exteriormente aparenten dureza, por su deseo de corregir conservan en su interior la dulzura de la caridad. Las más de las veces prefieren en el secreto de su corazón a aquellos a quienes corrigen y se consideran inferiores a los mismos. Por el contrario, los engreídos con una falsa justicia desprecian a los demás, no tienen compasión ninguna de los débiles y tanto peor tratan al pecador cuanto más limpios se creen ellos de toda mancha. Tomemos una historia narrada en el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, que nos ilustrará mejor sobre el celo que da gloria a Dios y aquel otro celo que le ofende. Cierto pagano había seducido y hecho reincidir en idolatría a un cristiano de Creta recién venido a la fe. Carpo, hombre eminente en pureza y santidad de vida y que, según parece casi cierto, llegó a ser obispo de aquella isla, sintió por ello tan grave acceso de cólera que nunca lo había sufrido igual.
se dejó llevar con tanta vehemencia de esta pasión que, levantado a medianoche para orar según su costumbre, sacó en conclusión que no era razonable que los hombres impíos viviesen más, y rogó con fuerte saña a la divina justicia que hiciese morir de un rayo a los dos pecadores juntos, al pagano seductor y al cristiano seducido. Pero oye, hijo, lo que Dios hizo para corregir la dureza de que el pobre Carpo estaba lleno. Primero le hizo ver a San Esteban, los cielos abiertos, y a Jesucristo nuestro Señor sobre un elevado trono entre una multitud de ángeles en forma humana que le asistían. Y después, tierra abajo, como un gran abismo horrible y vasto, y a los infieles a quienes había deseado tanto mal al borde del precipicio, temblorosos y casi desmayados de espanto por el temor del peligro que corrían de caer en su seno, atraídos de un lado por multitud de serpientes que saliendo del abismo se enroscaban a sus piernas y con la cola le cosquilleaban y provocaban a la caída, y de otro lado por ciertos hombres que le empujaban y golpeaban para hundirlos de tal modo que estaban próximos a perecer. Considera, hijo, la violencia de la pasión de Carpo, como él mismo se lo contaba luego a San Dionisio, diciendo que no podía contemplar a nuestro Señor y a los ángeles en el cielo del placer que sentía viendo la angustia de aquellos miserables pecadores, impaciente tan solo de que tardasen tanto en morir y tratando por consiguiente de precipitarlos él mismo, lo que no pudiendo llevar enseguida a cabo, se despachaba y los maldecía hasta que por fin, levantando los ojos al cielo, vio al dulce y piadosísimo Salvador, quien con extrema piedad y compasión de lo que pasaba, se levantó del trono, bajó hasta el lugar donde estaban los desdichados y les tendió su mano caritativa, mientras lo mismo hacían los ángeles de un lado y otro, sosteniéndolos para que no cayeran en el espantoso abismo. Como conclusión, el amable y benigno Jesús, dirigiéndose al indignado Carpo, le dijo: «Ea, Carpo, golpéame, dispuesto estoy a caer de nuevo para salvar a los hombres, y ello me sería agradable si se pudiera hacer sin que pecaran los otros hombres. Mas piensa qué sería mejor para ti, si estar en ese abismo con las serpientes o morar con los ángeles, que son tan grandes amigos de los hombres. Por desgracia, en el mundo tradi está repleto de hombres y mujeres semejantes a Carpos, malos padres, malas madres de las almas. Hacen como la mala madre en el juicio donde Salomón mandó partir al niño en dos partes. Así, muchos son tan desgraciados que no imitan a la madre vestida de amarillo que se puso de rodillas y le imploró al rey Salomón que no lo hiciera y que le diera el bebé a la otra falsa madre. La verdadera madre declaró que no era su bebé. Lo amaba tanto que prefería renunciar a él antes de verlo morir. Para enseñar a los fariseos obstinados en su dureza, les propone la parábola. Los 99 ovejas abandonadas son los ángeles. Puso la oveja sobre sus hombros porque, tomando la naturaleza humana, echó sobre sí nuestros pecados. Hallada la oveja, vuelve a casa porque nuestro pastor, una vez redimido el hombre, torna al reino celestial. Allí encuentra a sus amigos y vecinos, es decir, a los coros de los ángeles, amigos suyos por la constancia en cumplir su voluntad y vecinos por el gozo asiduo de la visión. Es de notar que no dice: «Alegraos con la oveja perdida», sino «Alegraos conmigo», por cuanto que su gozo consiste en que vivamos nosotros
y cuando seamos llevados al cielo lo colmaremos por completo. ¿Cuál es la razón? Porque muchas veces los que saben pasar sin contaminarse con el pecado se contentan con ello y viven apáticamente, débiles para todo acto hermoso, pues conocen no haber cometido ninguno que los deshonre y se comportan como tibios sobre los cuales ya sabemos por el Apocalipsis el juicio de Dios. En cambio, muchos pecadores, cuando se convierten, emprenden con tal celo el camino de Dios que dejan atrás a los que siempre fueron buenos y recompensan los daños precedentes con las ganancias actuales. También el labrador estima más a la tierra ubérrima, aun cuando antes estuviera llena de maleza, que a la que no produce nada por limpia que se encuentre. Cierto que también hay justos modelos de santidad, pero me atrevería a llamarlos más bien penitentes por su vida austera, su dolor de las pequeñas faltas, el temor a otras mayores. Si hay alegría en el cielo cuando llora un pecador, ¿cuál no la habrá ante las lágrimas del justo que no es tibio? La mujer de la parábola es la sabiduría divina. La dracma, el alma humana que lleva impresa la imagen de Dios. Perdió la mujer la dracma cuando el hombre, criado a imagen y semejanza de Dios, la borró con el pecado. La sabiduría divina encendió la lámpara, prendiendo en el barro de nuestra humanidad el fuego del Verbo. Una vez encendida la lámpara, trastornó toda la casa porque la predicación de Cristo fue un verdadero revolver nuestras conciencias. Se iluminaron los pecados y se revolvió la casa entera. En cuanto que se mueve la conciencia y se da cuenta de lo descaminada que andaba, vuelve a aparecer la imagen de Dios en la dracma. Porque Cristo vino al mundo a buscar la oveja perdida. Si pues vino a ello, ¿por qué le reprendéis que lo reciba? ¿Y cómo sucederá si estoy impregnado de vicios? Pues haciendo lo que los hebreos cuando se encontraron con el mar rojo frente a ellos y el ejército del faraón detrás persiguiéndolos, confiando en Dios, porque la confianza lleva al perdón. Padre, dirán quizá algunos, mirad bien lo que decís, porque los que más se pierden es por confiar demasiado. Responderé a esto, pues, no con mis palabras, sino con las palabras del Beato de Ávila a las mismas objeciones. Pues yo os digo al revés, dice el Beato, porque dicen, ¿cómo saldré ahora que llevo muchos años amancebado? ¿Y cómo dejaré ese trato? Porque dice, ¿cómo saldré del pecado con tanto esfuerzo que me cuesta? ¿Ves cómo, por no confiar en Dios, no se atreven a romper con el vicio? Pero porfiará aún. Si Dios me lleva, tendrá que castigarme mucho. A lo que responde el Beato, no lo creas. Si temías sus manos duras, míralas ahora atravesadas por amor a ti y por pagar tus malos pasos en la vida. Si Jesucristo nos justifica, ¿quién nos podrá condenar? ¿O acaso no ha muerto por nosotros e interpela al Padre, como dice San Pablo en la carta a los Romanos? Porque si el patriarca José, cuando vio a sus hermanos aterrorizados, les dijo, no os aflijáis y no os pese haberme vendido, pues para vuestra vida me ha traído Dios aquí, pues si así excusa José a sus hermanos, más excusa Cristo a los pecadores que se convierten. Y si Cristo te excusa, ¿quién habrá que te ose condenar? ¿Por qué dudas venir a Él? Cristo, esposo despreciado,
nos ronda esperando que recordemos su amor. Mira, hijo, que vives conducido por el demonio, y el río de los deleites de la carne cada día se seca más, cada día te vas envejeciendo. ¿Piensas por ventura que Cristo ha de venir otra vez a redimir y buscar? Redimido estás, pero si no vienes a Él por la fe, ni le sigues con obras, ni Él murió por ti, ni Él padeció por ti, ni Él pagó por ti. Para ti no ha venido Cristo. Quiero decir que si tú no te aprovechas de su venida, su pasión y su muerte, tampoco te aprovecha. ¿Qué hombre, pudiendo pagar sus deudas, pagaría con usura? ¿Y quién no lo agradecería a quien se las hubiese pagado aún antes de nacer? Si eres esclavo de algún vicio o una pasión, hijo que me escuchas, escucha el silbo del pastor, que jamás con su perfecta paciencia deja de llamarte a su redil. Confía, porque Él te llevará sobre sus hombros. Te preguntarás, tal vez, ¿cuándo me llama con su silbido? Escucha a San Buenaventura, que te lo explica mejor que yo. Dice, porque así como el arte y la naturaleza no hacen sus obras en un instante, sino que van poco a poco disponiendo la materia y después de ya dispuesta en un instante se introduce la forma, así aquí primero dispone y modifica Dios el corazón del hombre con algunas inspiraciones con que secretamente le dice dentro de su alma: mira cuánto tiempo ha que vives mal, mira cuántos millares de pecados tienes hechos contra Dios, mira cuánto te ha sufrido y esperado, y con todo eso cuántos beneficios te ha hecho y de cuántos males te ha librado. Acuérdate que fulano murió súbitamente. Considera que no se canse Dios de esperarte como lo hizo con esos otros. Mira que la pena del infierno no es así como quisiera uno, porque es pena eterna. Estas son las aldabas y representaciones con que nuestro Señor comienza a alterar el alma y sacarla de aquel abismo y de aquellas tinieblas en que está. Siente el hombre estos movimientos por una parte, y por otra ve lo que esto le importa. Mas por otra parte se pone en armas toda la milicia de la carne, representándose las dificultades de esta mudanza y del divorcio que ha de haber de todos los gustos y acontecimientos del mundo a los cuales ha de dar libelo de repudio, que es cosa muy dura. De esta manera anda el alma batallando y fluctuando con estas dos ondas. Una le atrae y la otra la lleva, hasta que finalmente, en medio de esta batalla, acude Dios con particular socorro, que es como un poderosísimo movimiento, el cual de tal manera alumbra el entendimiento del hombre y mueve su voluntad, que le hace decir un quiero, muy de veras y muy determinado. Esto es, quiero volver a Dios, quiero enmendar mi vida, pues en este instante, obrando Dios juntamente con el hombre, es él justificado y recibido de Dios por hijo y ungido con su gracia. Y así parece que es como cuando uno quiere encender fuego en leña verde, que primero sopla una vez y otra y se cansa, y llora con el humo, hasta que después, finalmente, viene a dar un grande soplo y luego súbitamente se levanta una llama con que se enciende el fuego. Pues ese mismo orden
regularmente hablando, guarda a Dios en esta obra, porque primero os envía una inspiración y después otra y otra, y como con estas no se acaba el negocio, acude con otra poderosísima, la cual levanta una clarísima llama en el entendimiento, que es principio de toda esta obra tan admirable, porque de esta luz, como de una raíz, nace todo lo demás que es necesario para esta obra de la justificación. Y si alguno preguntare qué cosa sea esta luz, digo que es un conocimiento sobrenatural que Dios de nuevo infunde en el entendimiento del hombre, el cual, de un modo maravilloso, le da a conocer la bondad de Dios, la hermosura de la virtud, la fealdad del pecado, la vanidad del mundo, el peligro del engaño en que hasta entonces vivió, el cual lleva en pos de sí la voluntad y la fe de apartarse de las vanidades y engaños del mundo, amar a su Creador y aborrecer sobre todas las cosas el pecado. Así como cuando Dios creó al mundo, la primera cosa corporal que hizo y la primera palabra que habló fue esta: hágase la luz. Y luego fue hecha la luz, como se narra en el Génesis, el capítulo 1. Así también, en la regeneración del hombre, que es en su justificación, la primera cosa que hace y la primera palabra que dice es: hágase la luz, como si dijese: esta alma está envuelta en las tinieblas de Egipto, las cuales hacen que no vea el despeñadero y peligro en que está, pues amanezca aquí un nuevo rayo de luz para que vea cómo está. Pues quien quisiere llegar a este monte ha de pasar por otro monte. Quiero decir que el que quisiere recibir el espíritu del amor, primero ha de sentir el del temor. Y quien quisiere sentir en su alma la obra y consolación del Evangelio, primero ha de pasar por la obra y el temor de la ley. Y el alma que así está dispuesta se prometen y ofrecen todas las gracias y tesoros del Evangelio, como lo significó el profeta cuando habló en persona del Salvador y dijo: el Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ungió con su gracia y me envió a predicar a los mansos para que curase a los que tenían quebrantado el corazón y anunciase a los cautivos la redención y a los encarcelados libertad, para que consolase a los tristes y diese fortaleza a los que lloran a Sión, y les diese corona por ceniza y óleo de alegría por llanto y palio de alabanza por el espíritu de su tristeza. Mira aquí por cuántas metáforas se significan. Por una parte, las obras de la ley y de la penitencia, y por otra, la del Evangelio y de la gracia, y cómo las unas se prometen por las otras. Por tanto, quien quisiere entrar en el palacio de Cristo y en la celda de los vinos preciosos del verdadero Salomón, sepa que la puerta es la amargura de la penitencia y la aflicción de los trabajos, y que si por otra quisiera entrar, sería salteador y ladrón. Sube pues, hijo, primero con la esposa al monte de la mirra, que es a la amargura del dolor y mortificación, y oirás aquellas palabras que se siguen luego: toda eres hermosa, querida mía, y no hay mácula en ti. Y es muy de notar que en este mismo orden que aquí hemos declarado es el que comúnmente se guarda para hacer mudanza de la vida y subir del pecado a la gracia. Ese mismo generalmente se guarda para subir de una gracia menor a otra mayor. Y cuando no se guarda, en general, se cae de la gracia mayor a una menor, e incluso se pasa de la justificación por la gracia al pecado, y el perro, desgraciadamente,
se vuelve a su vómito. Porque cuando nuestro Señor quiere levantar un alma a cosas mayores, primero la dispone con gemidos y deseos y temores y dolores y con aflicciones de espíritu y trabajos de cuerpo para darle sus dones, queriendo que siempre preceda este invierno lluvioso, intempestuoso, al verano florido y fructuoso de sus dones y gracias. Y cuantos mayores han de ser las gracias, tanto suelen ser mayores las aflicciones y deseos que para esto han de predecer. Consideremos algunas aplicaciones de lo dicho. En el cielo habrá alegría sobre un pecador que se convierta. Pensemos, si podemos, en la piedad suprema. A los justos les amenaza con castigos si caen. A los pecadores les promete misericordia para que se levanten. A los unos los espanta para que no se envanezcan. A los otros les alienta para que no desesperes. ¿Eres justo? Teme la ira para no caer. ¿Eres pecador? Confía en la misericordia de Dios y levántate presto. Nos abre también el seno de la misericordia y desea que hagamos una penitencia sincera. Esta consiste en no dejar no uno, sino todos los pecados, porque ¿de qué aprovecha, por ejemplo, arrepentirse del pecado de lujuria si no se continúa o si se continúa cayendo en el de avaricia o en la murmuración? Y aún debemos dar un paso más. Y ya que hemos abusado de lo ilícito, bueno es abstenernos ahora de algo lícito y mortificarse en las cosas pequeñas al que cayó en las grandes. Véase como ejemplo la penitencia de David. Cayó primero en lo gravemente ilícito, con la mujer de Urías y en el homicidio. Y después supo sacrificar el placer lícito de un vaso de agua fresca de la que se creía indigno. Nos llama el mismo a quien despreciamos. Nos separamos de él y él no se separa de nosotros. Puso su ley delante de nuestros ojos para que nos sirviera de guía y de protección ante nuestros pasos. Pero volvimos la espalda al Creador. Y aquí que nos sigue por detrás gritando, y aunque despreciado, no cesa de llamarnos. Clama por medio de preceptos y nos espera con su paciencia. Si un criado se nos subiera a los mayores, ¿le toleraríamos su falta de respeto? Pues esa es exactamente nuestra situación. Le volvimos la espalda a Dios y no solo lo tolera, sino que nos promete premios si volvemos a Él. Que la gran misericordia del Criador ablande la dureza de nuestra maldad y que el hombre que pudo ser castigado se avergüence, al menos, por verse esperado. Para ti se fatiga Jesús en el camino, como lo hizo para manifestarse como el Salvador a la samaritana en el pozo de Jacob. La samaritana cree, deja el cántaro y va corriendo hacia los suyos. Deja el cántaro, es decir, los deseos, porque el agua del pozo representa la voluptuosidad de este siglo, recogida en tenebrosas profundidades, de donde la sacan los hombres con el cántaro de sus deseos, y corre luego la samaritana a anunciar la verdad. Arroja el cántaro de los deseos porque ya no le servía de utilidad, sino de carga, a la que ávidamente deseaba saciarse de aquel agua que le ofrecía Cristo. Y concluimos con una meditación devotísima de Fray Diego de Estela. Mucho me obliga, Dios mío y mi Señor, para amarte, ver el gran sufrimiento que has tenido y tienes en disimular con mi vida y esperarme.
Siempre que pecaba, en cuanto de mí depende, volvía a crucificar otra vez, como dice tu santo apóstol, a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, porque de no haber muerto, Él moriría por salvarme. Y con todo esto, estando yo ofendiéndote, mandabas al sol y a la luna que me alumbrase, a la tierra que me sustentase, a los ángeles que me guardaran, a los árboles y plantas que me den sus frutos, y a todas las criaturas que me sirvan. Oh Señor, cuánto sufres a los ingratos y obstinados pecadores, y cuán digno eres de ser amado, pues pagas y vengas las injurias que te hacen, haciendo tantas mercedes y regalos a los que te ofenden. De tu misericordia está llena la tierra, y tu misericordia tiene poblado el cielo, y hasta en el infierno resplandece tu bondad, pues castigas aún menos de lo que merecen las culpas de los dañados. Que la Virgen María implore ante nuestro Señor Jesucristo que se nos conceda a nosotros un corazón con celo grato a Dios y no amargo, para atraer a los pecadores a la llaga abierta de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Que así sea. Amén. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.